Se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. 4 minutos para alcanzar las 12 del mediodía, y ahora que estamos ya todos en las ventanas, pues comenzamos con esta nueva edición de A Vista del 15M, donde cada jueves recibimos en nuestros micrófonos a José Guerrero y Cristóbal Aro para conocer la actualidad desde otro punto de vista. También recordamos que nuestras líneas están abiertas para participar en este espacio llamando al 96 250 4508. Y como siempre, desde el respeto y previa identificación, pues podéis comentarle cualquier opinión a nuestros compañeros. Y nada, les damos paso. Compañero, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal, Raúl? Y luego nos explica lo de que estamos todos en nuestras ventanas, que no lo sé. Por la introducción de la canción. ¡Ah! Claro. Es verdad. Claro. La sintonía. Vaya que sí. Claro, claro. Me he perdido yo. No quiero seguir aguantándolo. Somos Pues seres era un pequeño guiño. Perfecto, además me parece estupendo. Estamos Bueno, ya tan saturados que no pillamos ni las bromas. sobre todo estamos tan hartos de ventanas en el confinamiento y de balcones. Bueno, ya estamos aquí otro jueves más. Como siempre, antes de empezar el programa, pues el saludo ritual a la Resistencia, ese pequeño, mediano o grande grupo de fieles que siguen ahí inasequibles al desaliento, a pesar de que llevamos ya 9 años, que se dice pronto. Bueno, pues un saludo muy efusivo, muy cariñoso, un gran abrazo a toda esta gente, ahora que estamos tan necesitados de abrazos, precisamente con esta epidemia. O sea que lo dices, bienvenidos a la nueva normalidad, que es igual de mala que la antigua, pero sin sonrisas, sin besos y sin abrazos. Y sin abrazos, que ya es duro, ¿eh? Que ya es duro. Que ya es duro. Bueno, pues un saludo a esta gente, a toda la gente que nos escucha ocasionalmente también. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, aunque sea para ponernos verdes por todo lo que vayamos a contar ahora. Bueno, ya sabéis que hacemos un repaso a la actualidad desde otro punto de vista, a vista del 15M. Unos bichos raros, porque cada vez somos una minoría más reducida de gente que intentamos ver las cosas sin que nos lo cuente la televisión española, ¿no? La televisión o los 4 o 5 periódicos y grupos editoriales que nos manipulan la información todos los días, ¿no? Bueno, entonces pretendemos ser otra ventana, una ventana pero que dé vistas a otra realidad, ¿no? A una realidad que no esté manipulada, o por lo menos eso queremos hacer. Bueno, ya una vez agradecida vuestra audiencia, vamos a hacer el repaso a la actualidad. Y ya sabéis que el programa, los habituales lo sabéis, los que no nos escuchen habitualmente os lo contamos rapidísimo. Hablamos o pretendemos hablar de cosas importantes, de tonterías que solamente les viene bien a una minoría, pues no nos preocupamos o no nos ocupamos más que para desbaratar la manipulación, ¿no? Hablamos de cosas importantes y consideramos que hay 2 cosas importantes. Este planeta Tierra en el que estamos viviendo, hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, imagínate dónde vamos a vivir, en ningún sitio. Y luego los seres humanos, junto con el resto de animales, que hay que cuidarnos también unos a otros y ser solidarios, generosos, simpáticos, agradables, abrazarnos, querernos y ayudarnos. Eso, creemos que son las 2 cosas más importantes de las que podemos hablar en un programa de radio. En el primer apartado, en el Madre Tierra, en el apartado de la Madre Tierra, le llamamos así con todo el respeto del mundo, es nuestra madre la que nos sustenta y nos mantiene vivos con las condiciones estas, y aquí los seres humanos estamos desde un montón de años ya para acá, 200 años aproximadamente, pues acabando con la posibilidad de seguir vivos con toda la cantidad de basura que estamos arrojando al medio ambiente, con la contaminación de agua, tierra, mar y aire. Y hacemos aquí un repaso a las noticias que nos cuesta bastante de encontrar sobre las barbaridades que estamos haciendo los seres humanos en el planeta Tierra. Hoy sí que tenemos unas cuantas noticias. La verdad es que algunas de ellas son, ya son repetición de lo que ya deberíamos de saber todos, pero como no nos escucha nadie, pues vamos a seguir repitiendo lo que le vamos a hacer. Ya sabemos que si tenemos alguna opción de continuar vivos en unos cuantas decenas de años más, aquí en este planeta, será si cambiamos radicalmente de manera de comportarnos con este planeta, ¿no? Hemos de dejar de producir basuras, hemos de dejar de consumir como si no hubiera un mañana, hemos de mantener limpio el planeta para nuestros hijos y tenemos que cuidar el planeta sí o sí
si no queremos convertirlo en un vertedero que no va a permitir la vida de los seres humanos y casi de ningún otro ser vivo en este planeta, ¿no? Bueno, pues hacemos el repaso. Esta mañana, así como el que no quiere la cosa, en el diario.es me entero, nos cuentan que las emisiones de CO2 vuelven a niveles anteriores a la pandemia. Esto me recuerda una cosa que se me quedó el otro día y no quiero que se me vuelva a pasar otra vez. A ver si lo tengo por aquí, que como de costumbre, con todos los papeleos estos de la... Mientras que lo encuentras, voy a comentar algo al respecto. Venga, cuenta. Es cierto que los niveles de CO2, como tú dices, han vuelto a niveles anteriores, pero fíjate el mal que hemos hecho ya, que incluso en pleno confinamiento, donde más de medio mundo estaba metido en su casa, se registró la máxima, en mes de abril creo que fue o así, la máxima concentración de CO2 en la atmósfera, 417 partes por millón, ¿no? Sí. Y fíjate que eso quiere decir que aun dejando de emitir hasta un 17% a nivel global, que se midió, que se redujo las emisiones en ese momento, un 17% global es mucho, ¿eh? Los ciclos de realimentación de todo el calentamiento que hay ahora mismo en el planeta, aún así se concentró la máxima concentración de CO2 en pleno confinamiento. Correcto. O sea que imaginémonos el esfuerzo titánico que tenemos que hacer en materia de reducción de emisiones para ya no parar ese calentamiento que ya hay. Eso va a tardar cientos de años, sí, sino para mantenerlo como está. Correcto, sí señor. Mantenerlo como está. O sea, quiero decir que por dejar de emitir allá de un día para otro, las temperaturas no se van a enfriar. Exacto. El efecto invernadero que hemos causado es de tal magnitud, sí, señor, que haciendo las cosas bien o correctamente, tardaremos más de 2 o 3 siglos en recuperar, en que bajaran un poco las temperaturas, porque el tema climático a nivel planetario no es una cuestión del tiempo que nosotros percibimos, de un tiempo que a nosotros, pues no sé, 10 o 20 años nos parece mucho tiempo, sino que a nivel geológico, atmosférico y demás, los tiempos se miden de otra forma. Correcto. Y voy a poner un ejemplo para explicar a la gente de la manera más sencilla posible el tema, ¿no? Si cogemos una olla grande de 50 litros, de estas enormes, de estas de hostelería, y la llenamos de agua y la calentamos, necesitaremos un tiempo para calentarla, pero luego cuando apaguemos el fuego, el agua va a tardar un montón de tiempo en enfriarse. No es parar el fuego y automáticamente bajamos la temperatura. No es así, ¿eh? Pues la gran olla que es el planeta Tierra lo hemos calentado durante 200 años, lo estamos siguiendo calentando y ahora, aunque paremos ahora de pegarle fuego, vamos a tardar mucho tiempo en enfriar. A mí me gusta utilizar la metáfora del planeta horno. Sí. Es como un horno que ha estado a tope, sí, y de repente tú paras, pero por dentro hay un calor. Y además que es un horno, el nuestro, que no se puede abrir. Claro. Para liberar el calor. Sí. No se puede abrir, es el calor que se ha quedado dentro. Hay que esperar a que se enfríe. Claro. Sin más. Bueno, pues aquí tengo el apartado este que me encontré anteayer o el otro día y nos contaba lo siguiente, ¿no? Lo comenta además, como está de moda últimamente, estuvo de moda el aniversario del aniversario de la matanza en Charlie Hebdo, el semanario de humor francés en el que mataron a dibujantes, periodistas, trabajadores allí, ¿no? Y hace un par de semanas o así, pues apareció el recuerdo del aniversario, ¿no? Y concretamente es uno de ellos, uno de los personajes de este semanario de humor. Se llama Jacques Litauer, del Charlie Hebdo, ¿no? Y manda un tuit y pone lo siguiente, está muy bien. La cuarentena ha demostrado 3 cosas. Es súper aclarador el tema, ¿no? Una, nuestra economía se derrumba tan pronto como deja de vender cosas inútiles a personas sobreendeudadas. Es genial. 2, esta es importante y es lo que venimos a comentar. Es perfectamente posible reducir de manera drástica la contaminación. Está demostrado. Se puede. Y 3, las personas peor pagadas del país son las más esenciales para que éste funcione.
Fijaros qué cosas nos ha enseñado la pandemia rapidito para entenderlo, ¿no? Bueno, pues os decía que las emisiones, a pesar de que durante 3 o 4 meses hemos conseguido disminuir drásticamente, pues ya en cuanto volvemos a la absoluta barbaridad que era la normalidad anterior, pues ya estamos igual que estábamos, con lo cual mal asunto para el futuro. Bueno, la segunda noticia aparece en el Diario Público hoy concretamente, ayer concretamente, y el titular era Deshielo, megaincendios en Siberia y temperaturas de récord, y hace un repaso que no tengo más remedio que contaros para que os veáis hacia dónde estamos llevando el clima en este planeta. En agosto, en todo el planeta Tierra, se ha producido un aumento de promedio de 0,44 grados sobre la normal en los últimos 100 años. En agosto, en todo el planeta. Del 2015 al 2020 son los meses de agosto más cálidos de toda la historia del planeta. Esta semana, en California, 55 grados de temperatura. No estamos hablando del desierto de Gobi, California. Pero espera, este mes de agosto, 38 grados en Siberia. La cosa tiene guasa, ¿eh? Groenlandia ha reducido su hielo a un punto, atentos a lo que voy a decir porque esto es una salvajada inmensa, un punto de no retorno. Los científicos dicen que ahora ya no se va a poder recuperar el hielo en Groenlandia porque está cayendo muchísima menos nieve de la que se está derritiendo. El mar de Bering, el hielo en el mar de Bering, también está en mínimos históricos. Nunca ha habido menos hielo que ahora. Vale, más cosas. El deshielo se acelera 2,5 veces más rápido que durante el último siglo. Aquí aprovecho para recomendar los oyentes que nos estén escuchando y tengan en su casa la plataforma Netflix. Hay un documental que se llama Chasing Ice, se escribe Chasing Ice, buscando hielo. Sí, que trata este tema, es terrible. Perfecto. Pero está muy bien para tomar un poco de conciencia y ver el alcance del problema. El problema gordo. Hablando de las temperaturas altas en Siberia, como consecuencia se están volviendo a producir incendios, ¿no? Pero el último, el que se está producido en agosto, en Siberia ha quemado la superficie de Portugal entera, en un solo incendio. En Siberia, no aquí en Almería, ¿no? Más cosas. Y el último es el último dato para que vayáis viendo que esto no es un juego y que estamos viéndole las orejas al lobo ya en nuestra casa. Nos cuentan el adelanto de la temporada de huracanes y lo que comentábamos la semana pasada de que por primera vez en la historia 2 huracanes de fuerza 4 iban a tocar el mismo punto en la costa americana. Bueno, más cosas. Bueno, y las imágenes del tifón que ha pasado por Japón. Tela marinera. Tela, ¿eh? ¿Y te das cuenta hasta qué punto los medios de información no hacen ningún tipo de hincapié ni en imágenes, ni en información, ni en datos, ni en repasar? Antes había aún el morbo de decir, mira qué barbaridad está ocurriendo. Ahora parece ser que la norma, la orden es no publiquéis nada de todas estas barbaridades, que no veamos lo que está pasando. Es tremendo. Y para que aquellos que se piensen que no nos va con nosotros con España, nos cuentan aquí en el Diario Público que las gotas frías aquí en el Mediterráneo se han llevado 150 millones de euros en reparaciones de las costas en 7 años y esto va a continuar aumentando, por supuestísimo. Y ya encontré, recordáis que la semana pasada estaba intentando encontrar la frase de Noam Chomsky, el científico americano que es un genio, y decía en una entrevista la semana pasada: saldremos de alguna manera de la pandemia a un costo terrible que en su mayor parte se podría evitar tomando medidas adecuadas, pero no saldremos del derretimiento de las capas de hielo porque eso es permanente. Esa es una de las cosas que la semana pasada intentar que os llegara perfectamente, ¿no? El ocultar, el meter la cabeza en un agujero para no ver el problema que tenemos delante no soluciona el problema, sino todo lo contrario, lo agrava, ¿no? El hecho de que no me cuentes penas, no me cuentes las cosas estas, no soluciona el problema, lo agrava, porque no estamos tomando las medidas que deberíamos de tomar. Bueno, esto en cuanto a
ya veis que pronto acabamos, ¿no? Desgraciadamente. Es tremendo que cuando uno ve un reportaje de estos, un vídeo, una como este que estás comentando de Netflix, cuando nos están avisando con tanta claridad, con tanta contundencia de la barbaridad que estamos haciendo y de que deberíamos de estar tomando todas las medidas a nuestro alcance, y estamos viendo que en absoluto se está propagando la información, en absoluto, y que a nosotros nos cuesta tantísimo encontrar datos para informaros, me parece que es terrible, ¿no? Es dramático. Pues hay otro también en Netflix, otro documental, no recuerdo el nombre, que trata sobre las barreras de coral que se están muriendo. Se han muerto ya más del 50% de las barreras de coral, y yo no sé si la gente es consciente de la importancia que tienen las barreras de coral para la absorción del CO2, para la alimentación de los peces y un montón de bueno, en fin, que es terrible. Casi es incluso, no sé cuál de los dos es... Es más grave la desaparición del coral. Es que porque tiene más superficie. O sea, es alucinante. Están comentando que la desaparición, el blanqueamiento del coral, porque se va perdiendo el color rojo, se está produciendo a nivel planetario, porque se está produciendo por un cambio de temperatura de las aguas. Claro. Como consecuencia, el coral ya no puede... Es lo que estamos hablando muchas veces en los programas los seres vivos tenemos un margen de temperatura para poder seguir vivos muy pequeñito. De hecho, la prueba la tenemos en que el ser humano solamente puede permanecer desnudo primavera, verano y otoño. En cuanto baja la temperatura promedio, ya tenemos que ponernos capas de abrigo, porque ya no podríamos vivir en condiciones. Los animales les pasa igual, con la diferencia de que no tienen ropa. Al coral le aumentas 1 grado de temperatura al agua del mar y ya no puede vivir. Es lo que estamos haciendo. Estamos calentando el agua del mar y, como consecuencia, acabando con la posibilidad de vivir de millones de especies de animales y de plantas, ¿no? Y como tú dices, no estamos tomando conciencia, porque ni siquiera los que nos preocupamos por el tema sabemos hasta qué punto la gravedad de estas barbaridades que estamos comentando, ¿no? Bueno, y ahora ya vamos a seguir hablando de animalitos humanos, y aquí vamos a... A mí me gustaría acabar, sí, me hubiera gustado leer, y sí, lo dejaremos para el jueves que viene, porque el día que estuve solo leí uno de los 5 elementos de los artículos de Yayo Herrero, pero como son un poco largos y hay mucho que hablar de animales humanos también, quizá lo mejor lo dejamos para el jueves que viene, a ver si podemos empezar un poquito antes. Pero sí que me gustaría acabar con un par de recortes que he hecho de un artículo de un blog muy recomendable sobre cambio climático y ecología y demás, y alternativas, ¿no?, al colapso civilizatorio y ecológico. El blog se llama Usted no se lo cree. Es de Ferran P. Vilar, y es muy recomendable, ¿no? A este señor en Facebook le habían censurado. No podías enlazar ningún enlace, o sea, ningún artículo de él, de ese blog. A Facebook te decía que no, que tal y cual. En fin, ahora creo que se lo han levantado el veto. Para que veas el poder económico, el poder que tiene también. Pero bueno, en uno de los artículos él hablaba y demás, y él recogía 5 posibles actitudes de la población ante lo que está pasando, ¿no? Y entonces me gustaría acabar con eso para hacer una pregunta, interpelar a nuestras y nuestros oyentes, y que piensen, reflexionen a ver, de estas 5 actitudes de la población ante lo que está pasando, en cuál se identifican, ¿vale? Y si hace falta, pues que llamen y que nos lo cuenten, o que, bueno, a nivel personal lo reflexionen, lo piensen y a ver... De hecho, hay una cosa que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Este programa está hecho para que pensemos, no para convencer a nadie, ¿eh? Claro, por supuesto. Y cada uno, pues, oye, que mire a ver dónde encaja mejor, y si ve que, pensándolo así, encaja en una cosa, pero aspira a encajar en otra, pues ver a ver qué cosas puede hacer a nivel personal, un poco porque bueno, poco podemos hacer, pero algo sí que podemos hacer. Bien, la primera actitud es la más fácil, la que mucha gente, por desgracia, siempre toma, que dice, bueno, ante lo que está pasando, pues oye, no pasa nada, o nada grave. Siempre ha habido catastrofistas que anunciaban el fin del mundo.
Tenemos una llamada, ¿Tenemos una compañeros. llamada? Sí, Perfecto. Pues venga. vamos a por ella. Encantado. Hola, soy Mercedes. Hola, Hola, ¿qué tal? Eh, cuando puedo. Sí. Pero bueno, por lo de que la gente se crea o no se crea que el planeta como está, solo... Bueno, vamos a ver. Yo por mi enfermedad me enseñaron ya hace 20 años que para vamos a ver, superarla, no, o controlarla y demás, pensar en cuanto pudiera, hacer unos ejercicios de pensamiento y demás, y los he hecho de cuando era cría, cuando era adolescente y demás. Yo las danas me acuerdo que venían cuando yo ya llevaba abrigo y botas. Yo me acuerdo en estos momentos, el ejemplo va a ser muy drástico, pero ir al cementerio con mi abuela en Todos Santos con mi bufanda, mis guantes y demás. Que vea la gente, que recuerde. Sí, señor. No hace falta que se crea o no se crea, o que vean imágenes. Simplemente que haga recordatorio de, hoy está lloviendo. Hombre, cuando yo... La rana, bueno, entonces se llamaban de otra... Gota fría, se llamaba la gota fría. gota fría y demás. ¿Alguien ha pasado con sandalias y manga corta una gota fría? ¿Eh? Sí, sí. ¿Alguien ha ido quitándose ropa, o sea, de tirantes? Y ya digo que es el ejemplo, pero es los ejercicios que yo al cementerio en Todo Santo, pero si aprovechábamos las crías para ir con las abuelas y estrenar los abrigos. Sí, y eso lo he comentado con gente de mi edad y demás. Sí. Que hagan memoria, que se pongan en esa situación y entonces nos damos cuenta. Sí. No por lo que nos cuentan que puede ser verdad o mentira. Sino que lo estamos viendo nosotros ya, exactamente. Exacto, pero a memoria. Sí, señor. Acuérdate, he dicho lo mismo que cuando tiraban el castillo de final de feria. Entonces íbamos con la chaquetilla. rebequica en la mano. Sí. Íbamos, pero en cuanto llegábamos cada uno lo veíamos un punto. Te estoy hablando de cuando se tiraban en Monte la Cruz y yo me acuerdo que lo veía con mis padres, mis abuelos, detrás del campo de fútbol, la Sí. parte de atrás. Sí. Sí que íbamos porque se la llevaba mi madre y demás la rebequica, pero nada más llegar ya te la tenías que poner. Correcto. Sí, O señor. en el mano a mano. Sí, señor. O sea que si recordamos, casi nos pondríamos un poco más en serio. Correcto, sí, Venga, señor. hasta luego, Vale, gracias. muchas Es gracias. Hasta que, luego. es que recordar es mucho pedir a la gente que recuerde. Oh, pues no sabes lo bueno que es. No, hacer no, memoria. claro que bueno y necesario. Ya lo creo que sí. Hace 20 años que me lo enseñaron a mí. Muchas gracias, Y- Mercedes. Muchas gracias. Igual soy la abuela Batallitas, que antes era el abuelo Batallitas, pero viene muy bien. Un abrazo. Para muchas Mercedes. cosas. Gracias Venga, por un llamar. beso, hasta Vale, luego. gracias, gracias. Chao. Vale. Hay una cosa a nivel personal y además muy reciente, de una manera muy curiosa, ¿no? A los que nos gusta la agricultura y estas cosas, y a los que nos gusta leer, yo recuerdo que hace 4 o 5 años, cuando empecé a hacer mis pinitos con la huerta y con los frutales y toda la historia, me iba apuntando en una hojita cuando empezaba la producción, cuando podía recoger los higos, la uva, las naranjas, lo que sea. Todas. Y ahora me está dando cuenta yo, leyendo las últimas anotaciones, que todo lo que yo estoy recogiendo en la huerta y en los campos de alrededor, todo se está adelantando 1 o 2 o 3 semanas o un mes. Y ahora yo con mis propias notas de hace 5 años, ¿eh? Es curioso que lo digas porque justamente ayer estaba escuchando Carne Cruda, el programa de Javier Gallego, y estaban hablando en una sección que tienen sobre el cambio climático y tal con Andreu Escrivá. Entonces invitaron, o sea, llamaron al propietario, a un trabajador que de una sección de una empresa viticultora, que el empleado era director de cambio climático en una empresa viticultora. ¿Por qué? Porque la vendimia se está adelantando cada vez más. Sí, señor. ¿Vale? Hasta el punto, contaba la anécdota que en 2017, o sea, ya hace 3 años, un pueblo de Tarragona, que no me acuerdo cuál es el nombre, tuvo que cambiar las fiestas patronales, que creo que caían el 17 de agosto, porque el 17 de agosto, esa semana, ya estaba la uva para En marcha, para sí, recoger. Sí, señor. O
sea, siempre se ha hecho la vendimia en septiembre y demás, ¿no? Pero el 17 de agosto de ese año ya estaba la uva para recoger y claro, había que recogerla y tuvieron que aplazar las fiestas patronales. En un pueblo de Tarragona. Este año concretamente yo he visto en los campos de alrededor la uva la han cogido toda en agosto. Claro. No en septiembre. No, es que se ha adelantado. Y no solamente se están adaptando los viticultores, ¿no? El otro día estaba viendo un reportaje sobre el control del agua, la gestión del agua y la energía y todo lo demás. Y los holandeses están haciendo planes para 100 años para el aumento del nivel del mar y calculan que para este siglo están haciendo inversiones para elevar los diques 1 metro y para el 2100, 2200, 4 metros de nivel más. O sea, fijaros hasta qué punto los científicos están viendo, no las orejas al lobo, no, están viendo ya que esto se nos está yendo de las manos. Bueno, eso estábamos hablando del tema. Y estábamos hablando... Bueno, estábamos con las reacciones, ¿no? Las reacciones de la gente. Las posibles reacciones. Hemos dicho que la primera, que es desgraciadamente la más habitual, mucha gente piensa, bueno, pues no pasa nada o no pasa nada grave. Siempre ha habido catastrofistas, como aquí el amigo Cristóbal y yo, que anunciaban el fin del mundo, ¿no? La segunda reacción dice, bueno, pasa algo importante, pero solo en el terreno climático. Pero se están tomando medidas y se resolverá mediante mecanismos de mercado, ¿no? El mercado lo arreglará todo, ¿no? Algo inventará el capitalismo para solucionar esto, ¿no? La tercera reacción ya tiene un pitidito en el oído, ¿no? Dice, bueno, ya pasa algo realmente serio en el terreno climático, pero en el energético hay alternativas. Es preciso un Green New Deal, que es algo así como un nuevo acuerdo verde, ¿vale? Entre los estados y tal, que lo resolverá a tiempo. Total o parcialmente, pero lo resolverá. Ya vamos con el cuarto escenario, que ya, bueno, es gente que está bastante informada sobre el tema y concienciada, ¿no? Y entonces el cuarto escenario, la cuarta reacción es, pasa algo verdaderamente grave con riesgo civilizatorio inminente, tanto en el terreno climático como en el energético, con sus derivadas financieras y de seguridad alimentaria mundial, ojo lo que estoy diciendo. El tiempo para las acciones incrementales se ha agotado ya, ¿vale? Ahí podríamos estar ya perfectamente, o tú o yo. Pero hay un quinto escenario que además está muy relacionado con la situación actual. Y es, el colapso civilizatorio ya se ha iniciado al haber chocado hace tiempo con los límites físicos y biológicos de la Tierra. La crisis ya es existencial. Nadie está verdaderamente a salvo. Y la aparición del COVID-19 lo que ha hecho es acelerar ese proceso. Ahora, cada uno de las personas que nos están escuchando, que piense a ver en qué punto está, ¿no? De estos 5 puntos que hemos nombrado, en qué punto está. Y también, por supuesto, estaría bien que se preguntara el por qué piensa que está en ese punto. Que sería un buen comienzo también. Y una explicación. Perfecto. Una explicación. Vale. Y a propósito de esto, ya que has sacado el tema de la situación personal de un montón de gente, hay un artículo esta semana en un periódico, no me acuerdo cuál, sí, público, donde se escribe Cristina Fallarás. Y ya sabemos que, bueno, yo por lo menos la admiro profundamente porque es una mujer súper valiente, que tiene las cosas súper clarísimas y que no se va a callar nunca después de todo lo que ha pasado ya a lo largo de su vida. Y el artículo se llama "Y aquí no pasa nada". Y aquí viene a propósito de la actitud de muchísima gente en España con respecto a todo lo que está pasando. No solamente el cambio climático, ahora ya estamos hablando de animales humanos y de todo lo que estamos aguantando aquí en este país, en España, ¿no? Tenemos un rey que evade impuestos, que ha aprovechado la jefatura de Estado para sacarle comisiones a una dictadura de Arabia Saudí. Ha sacado todo el dinero que ha podido con todos los trapicheos que ha habido y a continuación se fuga con la ayuda del gobierno del PSOE a Abu Dhabi para que pueda estar allí viviendo con sus amiguitos todas sus fiestas y pagando 11.800 euros cada noche en el hotel con el dinero de todos nosotros que nos ha robado, ¿no? Tenemos el franquismo con un montón de policías, ejército, guardia civil implicados en una posición
de franquista y todo lo demás, ¿no? Que también robó todo lo que pudo, el Pazo de Meirás y todos los millones que pudo a todos los empresarios, todo lo demás. Tenemos a un montón de políticos, Martín Villa, torturadores con medallas, tenemos un montón de cosas y apoyos, ¿no? Tenemos el robo de todo lo público. Nos están robando los hospitales, la sanidad, la educación, las autopistas, las empresas fundamentales para el funcionamiento del país. Nos están robando 11.000 millones de euros a los españoles para dárselos a una confesión religiosa. Aparte de que tenga muchísimos negocios y que nos esté robando también los edificios, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o cualquier otro edificio público, la Catedral de Burgos o cualquier otro que se nos han apropiado, ¿no? Tenemos el robo que nos están haciendo, dándoles cientos de miles de millones de dólares, de euros a los bancos para que continúen teniendo fortunas millonarias sus consejeros, sus ejecutivos y todo lo demás, que no nos van a devolver, por cierto, ¿no? Bueno, todo esto sigue pasando aquí en España. Los grandes medios de comunicación, como son pertenecientes al poder económico, pues no publican nada o casi nada, cuando no tienen más remedio. Y hasta entonces teníamos la posibilidad o la excusa de que como no sabíamos nada, pues no hacemos nada, ¿no? Pero ahora que ya lo sabemos todos, porque podemos, porque tenemos internet, porque tenemos medios alternativos para informarlo, porque tenemos la posibilidad de informarnos por múltiples fuentes, ahora que sí que lo sabemos, sigue sin pasar nada. Y dice Cristina Fallarás, y ahí es donde voy, por una de las formas de ver. Dice, ahora que vemos que a pesar de saberlo sigue sin pasar nada, toda la culpa no es de los medios de comunicación. Deberíamos de, como tú dices muy bien, empezar a pensar qué está pasando cuando antes teníamos la excusa de que no lo sabíamos, pero ahora que sí que lo sabemos y seguimos sin hacer nada, ¿qué es lo que nos está pasando a todos? Alguna parte de responsabilidad tendremos, ¿no? La culpa no es solo de los medios, solo de los políticos o de los empresarios. También es culpa nuestra, porque sabemos y no hacemos nada, ¿no? Es importante también saber esto. Y la verdad es que el artículo es fundamental para, como tú dices muy bien, empezar a pensar qué parte de culpa tenemos todos nosotros en esto, ¿no? Eso está totalmente justificado, pero yo aún así no me resisto a despreciar y sentir repugnancia y asco por lo que están haciendo los medios de comunicación. Correcto. Y siguen haciendo, sí. Y cada vez con menos vergüenza. Sin ningún tipo de... Con menos vergüenza. ¿Por qué? Este lunes pasado, una mujer de 70 años, enferma, crónica, a cargo de una menor y con síntomas de COVID-19, iba a ser desahuciada ya. Sí, señor. En el ultimísimo momento se paralizó el desahucio, pero iba a ser desahuciada. Y esto que pasa, no es un caso aislado, ¿eh? No, 700.000 desahucios. Esto no se habla en ningún sitio, en ninguna tertulia, y sin embargo, ayer en El Espejo Público, ese programa asqueroso, que si digo lo que pienso me llevan preso, los ocupas. Hoy en el programa de asqueroso de la Ana Rosa, sí, señor, los ocupas otra vez. Sí, señor. Ayer en el Congreso, los del PP, los de Vox y los de Ciudadanos, otra vez los ocupas. Entonces... Y espera una cosa, voy a dar unos datos porque como tenemos los datos sobre la mesa, tenemos aquí los datos que nos da el Consejo General del Poder Judicial, de los informes jurídicos de todos los juicios que se han producido en 2019 y nos cuentan lo siguiente, los datos. Aunque nos estén bombardeando todos los días con los ocupas y los peligros de las ocupas, que son todos mentiras, los datos sí que son reales, están ahí. 700.000 desahucios. Normalmente los desahucios los producen los bancos, los fondos buitre y los grandes propietarios de viviendas que aprovechan el negocio y les importa un rábano si la gente con familia o sin familia, con niños o sin niños, con discapacitados o sin discapacitados, con 2, con 3, con 1 o con ninguno, les importa un pimiento. La gente solamente les importa el dinero, los tiran a la calle, ¿no? 700.000 familias, no personas, familias. Son millones de personas en la calle tirados por los bancos, los grandes propietarios de esto y los fondos de inversión, ¿vale? De esto, como dice José perfectamente, ni una palabra, ningún telediario, ningún político de derechas denunciándolo, ¿no? Y sin embargo, todos los días con ocupas.
Y el informe que nos dicen es que en España se han producido, y vamos a describir lo que es una ocupación. Una ocupación es que alguien que no tiene casa, porque lo han tirado a la calle, ocupa una vivienda que está deshabitada habitualmente. No tiene nada que ver con lo que nos cuentan los mentirosos diciendo que tú, como dice José, te vas a llevar a los niños al colegio y cuando vuelves te encuentras con que un ocupa te ocupa su casa. Eso es mentira. Porque la ley ahora, en este momento, dice que una vivienda habitual, cuando está ocupada por alguien, se llama allanamiento de morada. Exacto. Y la Guardia Civil, la Policía y el Ejército instantáneamente desalojan al ocupa, que dicen ellos, ¿no? Con lo cual nos están mintiendo también con la ley actual en este momento. Pero la cifra es lo gordo. Ocupaciones de viviendas deshabitadas, han habido en el 2019 8.000. O sea, observa la diferencia. 700.000 familias desahuciadas por bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, y 8.000 ocupaciones de viviendas deshabitadas de gente que no tiene techo. ¿De qué habría que estar hablando todos los días en todos los foros? De las cuales el 90% son de bancos y fondos buitres. Correcto. O sea, el problema es defender los privilegios y el negocio de los bancos, que es lo que están haciendo los grandes medios de información y los tertulianos y los políticos de derechas. Y el problema real que tenemos que es que estamos tirando a la gente a la calle, a millones de personas a la calle, para hacer negocio con los pisos y las casas, que son un derecho constitucional. Y claro, es que mientras se habla de los ocupas, no se habla de la lacra y de lo dramático del problema de la falta de garantías a una vivienda digna. Correcto. Y que no sigue sin solucionarse. Sí, no, por supuesto, mientras no se hable del problema real y sigamos hablando de un tema que les interesa a los fondos buitre, a los grandes tenedores de vivienda y a los bancos que tienen cientos de miles de pisos vacíos que le han quitado a familias con la crisis del año 2008-2007, con la estafa del año 2007. No sé cuánto tiempo tenemos. Sí, entonces... Aquí para cerrar esto, un poco de humor por no llorar, ¿sabes? Un tuit que veía por aquí. ¿En serio pretenden que los padres lleven a los niños al colegio sabiendo que en ese lapso de tiempo les pueden ocupar la casa? La broma de eso. Una broma, pero vamos. Vale. ¿Y cuánto tiempo tenemos, Blanca? No sé cuánto. Queda muy poco. 2 minutos. Vale, pues os leo durante unos minutos un artículo a propósito de esto, de cómo nos manipulan los grandes medios de información la realidad, ¿no? Dice este hombre, no sé, no tengo el título aquí, pero en fin, como vale perfectamente, me vale. Nunca me han ocupado una casa ni conozco a nadie que lo haya sufrido, mucho menos por irse unos días de vacaciones. Nunca un migrante me ha quitado un trabajo. No sé de nadie en exclusión que a base de paguitas tuviera un poder adquisitivo parecido al de un marqués. Nunca he conocido a un hombre víctima de violencia por parte de una mujer. No sé de ningún extranjero con ayudas sociales por el hecho de serlo. En cambio, puedo hablar de desahucios, desalojos, asustaviejas, inaccesibilidad a una casa, hipotecas de toda una vida, alquileres imposibles y procesos de gentrificación, es decir, tirar a la gente de los barrios viejos para hacerse cargo de las viviendas, ¿no? Más en tiempos de crisis. Y todas estas historias coinciden con rostros, nombres y apellidos. De estas sí que conocemos todos los días, ¿no? También de personas que murieron en una patera, que se dejaron la piel de forma literal en las cuchillas que cuelgan en la valla de Melilla. De migrantes que vinieron huyendo de la miseria y solo encontraron pobreza y racismo. De temporeros en chabolas. Del peregrinaje infinito al sol llevando consigo la venta ambulante. Sé del machismo estructural. De currantes con jornadas laborables inabarcables y que ni siquiera llegan a final de mes. Parados de larga duración. Inversión social que se recorta y derechos que ya no existen. Por eso se sorprende que se hable de lo poquito, ¿no? Que lo mismo existe y nunca de lo segundo, de la gran barbaridad que está ocurriendo, ¿no? Que son sin duda probablemente mayoritarios. Por eso extraña que las preocupaciones sean que te ocupen el hogar que ni siquiera tienes ni puedes pagar. Por eso molesta que en esta correlación de crisis que empieza y nunca acaben, inquieten los privilegios en lugar de las necesidades básicas. A lo mejor un día se podría hablar de por qué la familia Pérez entró en un piso vacío en lugar de criminalizar la patada en la puerta.
A lo mejor un día habría que preguntarse por qué Gili, el nombre de un migrante, cruzó un desierto, un estrecho, y con qué intención arribó en nuestra frontera sur. A lo mejor un día los de abajo, la clase trabajadora, deberíamos hablar sobre las cosas de los de abajo, de la clase trabajadora. Portada e informativos que abran con la precariedad, la inseguridad, los servicios públicos y el hambre. Porque somos más, porque existimos, porque no son bulos que se inventan para generar debates falsos y criminalizar a los nadies. Y, sobre todo, porque cansa, enfada e incordia que siempre enfrenten a los penúltimos con los últimos. Así, los de arriba se van a la cama tranquilos mientras peleamos las migajas. Muy bueno. Yo creo que habrá que empezar a pensar... Voy a abusar un poco, voy a abusar un minuto, más que nada para rematar un poco este artículo tan bueno. Una historia muy cortita que nos va a dejar buen sabor de boca, pero antes una noticia muy mala. Se incendió el campo de Moria en Lesbos, en Grecia, donde viven hacinados más de 11.000 personas, donde solo caben 3.000. Una vergüenza que los tengamos ahí varados. Pero también en Grecia hay una historia muy chula, que la cuento enseguida. Hoy, por ayer, en la periferia de Atenas, un conductor de Catel, de autobuses de media distancia, ha intentado impedir que un trabajador pakistaní subiera a bordo con la excusa de que llevaba una bolsa de comida que iba a ensuciar el bus. Entonces, un pasajero, un abuelico de 90 años, ha tomado la bolsa y le ha esperado y le ha dicho al conductor: la bolsa de comida es mía, atrévete a echarme a mí del bus. El resto de pasajeros se ha posicionado a favor y han exigido al conductor que arranque, por supuesto con el pasajero pakistaní a bordo. Cuando este ha llegado a su parada, el anciano le ha devuelto la bolsa y le ha dicho en alto que aproveche. Una señora que había al lado, que hasta entonces no había intervenido, le ha dado una chocolatina y le ha dicho: para el postre. El conductor ha tratado de amenazar a los ancianos. Esto no quedará así. El señor, de 90 años, repito, lejos de dejarse intimidar, ha respondido: ya lo creo que no quedará así. Te voy a denunciar por racista. Qué bueno, qué bueno. Menos mal que hay historias gente que siguen pasando y que, bueno, por lo menos nos dejan buen sabor de boca. Buen sabor de boca y acabamos el programa de una manera tipo de esperanza. Decente. La semana que viene más. Nos escuchamos. Escucha como talento le siente, murmullo que te grita constante, va,